Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Freakonomics. Comencemos. ¿Qué resulta más peligroso, una pistola o una piscina? ¿Qué tienen en común un maestro de escuela y un luchador de sumo? ¿Por qué continúan los traficantes de drogas viviendo con sus madres? ¿En qué se parecen el Ku Klux Klan a los agentes inmobiliarios? Quizás estas no sean las típicas preguntas que se formula un experto en economía, pero Steven Levitt y Stephen Dubner no son unos economistas muy típicos. Se trata de especialistas que estudian la esencia y los enigmas de la vida cotidiana y cuyas conclusiones, con frecuencia, ponen patas arriba la sabiduría convencional. A través de ejemplos prácticos y de una sarcástica perspicacia, Levitt y Dubner demuestran que la economía, en el fondo, representa el estudio de los incentivos, el modo en que las personas obtienen lo que desean, o necesitan, especialmente cuando otras personas desean o necesitan lo mismo. Este libro rompe con lo establecido. No es economía tradicional, ni un ensayo sociológico al uso. Es algo distinto, un viaje a través de preguntas incómodas y respuestas sorprendentes que desafían nuestra comprensión del mundo. Los autores construyen un relato donde los números hablan más fuerte que las ideologías, donde las suposiciones se derrumban ante la evidencia fría de los datos, donde lo que creíamos saber resulta ser, con frecuencia, justo lo contrario. La esencia del planteamiento descansa en una idea poderosa: todo comportamiento humano sigue una lógica oculta. Las personas responden a incentivos, aunque estos no sean evidentes. Las correlaciones engañan. Las causas verdaderas suelen esconderse donde menos las buscamos. A lo largo de las páginas, se teje una exploración fascinante sobre cómo funcionan realmente los sistemas sociales. Desde las dinámicas más íntimas de las familias hasta los mecanismos ocultos de mercados ilegales. Cada capítulo desmonta mitos con una contundencia silenciosa, apoyada en investigaciones meticulosas y análisis fuera de lo común. Lo revolucionario no está en las conclusiones específicas, sino en el método. En esa forma de mirar el mundo que cuestiona todo lo dado por sentado, que se atreve a plantear conexiones improbables y luego demuestra que, contra todo pronóstico, existen. El libro no ofrece respuestas fáciles ni soluciones mágicas, más bien enseña a pensar de otra manera, a sospechar de las explicaciones convencionales, a buscar siempre los hilos invisibles que mueven los fenómenos sociales. Esta obra marcó un punto de inflexión en cómo entendemos la relación entre datos y comportamiento humano. Su legado perdura no tanto en sus hallazgos concretos, sino en esa actitud irreverente ante lo establecido, en esa voluntad de escarbar donde otros dan por hecho que no hay nada que encontrar. Al terminar la lectura, el mundo parece diferente. Las cosas familiares revelan su extrañeza. Las verdades incuestionables muestran sus grietas. Y eso quizás sea su mayor logro, convertir al lector en un escéptico ilustrado, en alguien que mira tras el espejo de lo aparente. No es un libro sobre economía, es un libro sobre cómo realmente funciona el mundo cuando nadie está mirando. Sobre las reglas no escritas que gobiernan nuestras decisiones. Sobre el poder oculto de los incentivos y la fragilidad de nuestras certezas. Una invitación a pensar diferente, a cuestionar lo obvio, a buscar las causas donde nadie más las busca. En última instancia, una lección de humildad intelectual frente a la complejidad del comportamiento humano. Capítulo 1. ¿Qué tienen en común un maestro de escuela y un luchador de sumo? Este capítulo teje una reflexión incisiva sobre cómo los sistemas diseñados por humanos terminan rediseñando a los humanos mismos. La aparente desconexión entre un aula escolar y un ring de sumo se revela como ilusoria al exponer el mecanismo oculto que gobierna ambos espacios, la fuerza invisible de los incentivos que, como gravedad social, distorsiona las trayectorias morales. La narración construye un puente entre mundos distantes para mostrarnos cómo, cuando se establecen recompensas y castigos concretos, la conducta humana sigue caminos predecibles aunque no siempre honorables. Las estadísticas se convierten aquí en espejos que reflejan no lo que decimos ser, sino lo que hacemos cuando creemos que nadie nos observa. Lo fascinante no reside en los casos particulares que podrían ser intercambiables por otros, sino en el patrón que revelan, la fragilidad de la ética personal frente a la arquitectura de las reglas colectivas. El texto nos lleva a cuestionar cuántas de nuestras decisiones libres son en realidad respuestas calculadas a incentivos que ni siquiera percibimos conscientemente. La prosa evita juicios morales fáciles, mostrando en cambio la tragedia cómica de sistemas que, al intentar medir y premiar la excelencia, terminan premiando su simulación.
Es una ironía profunda en cómo la obsesión por los resultados cuantificables puede vaciar de sentido las mismas instituciones que pretendía fortalecer. Este relato funciona como parábola moderna sobre la condición humana, nuestra capacidad para racionalizar transgresiones cuando el sistema nos susurra que el fin justifica los medios. Los datos duros, presentados sin énfasis melodramático, terminan siendo más elocuentes que cualquier discurso moralizante. Al final, la pregunta que resuena no es sobre maestros o luchadores concretos, sino sobre todos nosotros, en qué circunstancias nuestras propias decisiones éticas se doblegarían ante incentivos lo suficientemente poderosos. El capítulo logra que miremos con recelo no a los individuos, sino a los sistemas que, como dramaturgos ocultos, escriben los guiones de nuestras caídas. Capítulo 2. ¿En qué se parece el Ku Klux Klan a un grupo de agentes inmobiliarios? Este segmento del libro teje una reflexión perturbadora sobre la naturaleza del poder y la información. Lo que aparentemente separa a una organización de odio racial y a profesionales del mercado inmobiliario se desvanece al examinar el mecanismo que ambos comparten, el control estratégico de la información como instrumento de dominio. La narrativa revela cómo ciertos grupos construyen su influencia no mediante la fuerza bruta, sino a través de la manipulación sistemática del conocimiento. El Ku Klux Klan en su apogeo no era temible por su número, sino por su capacidad para convertir la información en arma, saber quién era vulnerable, cuándo actuar, cómo tejer redes de complicidad a través del secreto compartido. Paralelamente, el texto expone cómo los agentes inmobiliarios ejercen un control menos visible pero igualmente efectivo. Su poder reside no en la transacción en sí, sino en el desequilibrio informativo. Conocen los precios reales, los tiempos de mercado, las verdaderas urgencias de compradores y vendedores. Esta asimetría convierte cada negociación en un juego de mesa donde solo una parte conoce todas las reglas. Lo revelador no son las diferencias morales entre estos grupos evidentes y abismales, sino el patrón común que los une, la conversión de información privilegiada en ventaja sistémica. El capítulo muestra cómo, cuando ciertos actores controlan el flujo del conocimiento, distorsionan la realidad en su beneficio, creando universos paralelos donde los demás tomamos decisiones con cartas marcadas. La reflexión subyacente es más amplia. Toda estructura de poder se sustenta, en última instancia, en algún tipo de monopolio informativo, ya sea mediante el secreto, la jerga especializada o el acceso diferencial a datos. Ciertos grupos construyen barreras invisibles que perpetúan su ventaja. El texto nos confronta con una pregunta incómoda: ¿en qué medida participamos todos, conscientemente o no, en dinámicas similares? ¿Dónde trazamos la línea entre la especialización profesional y la explotación deliberada de la ignorancia ajena? La fuerza del capítulo reside en hacernos mirar con recelo no solo a los extremos evidentes, sino a las formas cotidianas en que la información se convierte en campo de batalla silencioso. Al final, lo que perdura no es la comparación específica, sino la comprensión de que el conocimiento nunca es neutral, está siempre incrustado en relaciones de poder, y quien controla su flujo controla, en última instancia, los resultados del juego social. Capítulo 3. ¿Por qué continúan viviendo los traficantes de drogas con sus madres? El espejismo del éxito criminal, cuando la realidad desmonta el mito. Este capítulo desmonta meticulosamente la imaginería popular construida alrededor del narcotráfico, revelando una verdad mucho más prosaica y trágica que las fantasías hollywoodenses. La pregunta inicial funciona como un hilo que desmadeja todo un tejido de percepciones erróneas sobre el crimen organizado, mostrando cómo la lógica económica implacable se aplica incluso en los mercados ilegales. La investigación expone la cruda realidad detrás de las estructuras del narcotráfico callejero, donde la pirámide organizacional reproduce y exacerba las desigualdades del mundo legal. Los datos revelan una verdad incómoda: lejos de la opulencia que prometen las leyendas urbanas, la inmensa mayoría de los traficantes de base sobreviven en condiciones precarias, con ingresos inferiores al salario mínimo y riesgos desproporcionados. El análisis muestra cómo el negocio de las drogas en las calles va bajo una dinámica perversa de todos o nada, donde unos pocos en la cúspide acumulan beneficios astronómicos mientras la base soporta todo el peso de la violencia y el riesgo legal. La comparación con las estructuras corporativas tradicionales resulta reveladora: horarios exhaustivos, alta rotación, beneficios marginales y una competencia feroz donde la esperanza de vida profesional es alarmantemente baja.
lo más impactante surge al examinar las motivaciones humanas detrás de estas elecciones aparentemente irracionales. El texto explora cómo la falta de alternativas, combinada con la distorsión cognitiva de creerse temporalmente en desventaja, lleva a muchos jóvenes a permanecer en un sistema que estadísticamente los destruirá. La promesa de movilidad social se revela como espejismo, mientras que los costes humanos, sociales, personales son terriblemente concretos. La fuerza del capítulo reside en cómo desmonta narrativas simplistas sobre el crimen, mostrando en cambio un ecosistema complejo donde las decisiones individuales, por irracionales que parezcan, responden a una lógica interna condicionada por circunstancias estructurales. No se trata de justificar lo injustificable, sino de comprender los mecanismos que perpetúan estos sistemas destructivos. Al final, la pregunta inicial se transforma, ya no es solo por qué estos traficantes viven con sus madres, sino qué dice esta realidad sobre las fallas de un sistema que ofrece como éxito alternativo una fantasía que, para la inmensa mayoría, nunca se materializará. El texto nos obliga a confrontar las condiciones que hacen que, incluso sabiendo las estadísticas, tantos sigan apostando por este sueño imposible. Capítulo 4. ¿A dónde han ido todos los criminales? El misterio de las desapariciones criminales, cuando las respuestas simples ocultan verdades complejas. Este capítulo aborda uno de los fenómenos sociales más contraintuitivos de las últimas décadas, la abrupta caída en las tasas de criminalidad en Estados Unidos durante los años 90, que contradijo todas las predicciones catastrofistas de la época. La narrativa construye un fascinante rompecabezas donde cada posible explicación convencional se revela como insuficiente, obligándonos a mirar más allá de lo evidente. El relato comienza desmontando meticulosamente las teorías más populares. No fueron las políticas de tolerancia cero, ni el aumento del encarcelamiento masivo, ni las mejoras económicas, ni los cambios en los mercados de drogas las causas principales de este declive. Cada hipótesis, al ser sometida al escrutinio de los datos, muestra inconsistencias temporales o espaciales que invalidan su supuesto papel determinante. La verdadera fuerza del capítulo reside en cómo va tejiendo una reflexión más profunda sobre la naturaleza de las explicaciones sociales. Expone nuestra tendencia a buscar causas simples para fenómenos complejos, especialmente cuando estas causas coinciden con nuestras preferencias ideológicas o agendas políticas. El texto muestra cómo, ante un misterio estadístico de esta magnitud, la sociedad prefirió abrazar narrativas reconfortantes antes que confrontar explicaciones incómodas o multifactoriales. El análisis culmina con una provocación intelectual, la posibilidad de que factores aparentemente inconexos como cambios en políticas sociales décadas atrás puedan tener impactos masivos e imprevisibles en la realidad presente. Esta idea desafía nuestra comprensión lineal de causa-efecto, sugiriendo que las sociedades operan como sistemas complejos donde las intervenciones generan consecuencias que nadie puede predecir completamente. Lo más revelador no es la respuesta específica al misterio, sino el proceso mismo de cuestionamiento que enseña. El capítulo funciona como masterclass en pensamiento crítico, mostrando cómo separar correlación de causalidad, cómo desafiar el consenso convencional, y cómo buscar explicaciones donde otros solo ven datos inconexos. Al final, lo que perdura no es tanto la solución al enigma criminal, sino una lección metodológica más amplia. En un mundo de narrativas simplificadas, la verdad suele residir en los matices, las contradicciones y las conexiones improbables que requieren valentía intelectual para ser exploradas. El texto nos deja con una pregunta más profunda: ¿cuántas de nuestras certezas actuales sobre problemas sociales serán, vistas desde el futuro, tan equivocadas como las teorías que descartamos sobre la criminalidad en los 90? Capítulo 5. ¿Qué hace perfecto a un padre? La ilusión de la fórmula parental, cuando los datos desmontan los dogmas educativos. Este capítulo aborda uno de los terrenos más cargados de supuestos morales y prejuicios culturales, la crianza de los hijos. Con meticulosidad analítica, el texto deconstruye las nociones convencionales sobre lo que realmente importa en la educación, revelando una brecha abismal entre lo que creemos que funciona y lo que los datos demuestran que realmente marca diferencia. La exploración comienza desmontando la obsesión contemporánea por los métodos de crianza, mostrando cómo gran parte del debate público sobre parentalidad se basa en correlaciones espurias y suposiciones no verificadas. A través de un análisis riguroso de estudios longitudinales, el relato va separando cuidadosamente lo que son meras coincidencias estadísticas de aquellos factores que realmente muestran impacto causal en el desarrollo infantil.
Lo fascinante surge cuando emergen patrones inesperados. Ciertas características que los padres suelen considerar fundamentales muestran menos correlación con el éxito futuro que otros elementos menos discutidos. El texto no sugiere determinismo alguno, pero sí expone cómo ciertas ventajas estructurales pesan más que muchas decisiones cotidianas idealizadas. El capítulo alcanza su mayor profundidad al examinar el peso de lo intransferible frente a lo adquirido. Los datos revelan que, más allá de las técnicas educativas concretas, existen factores como la estabilidad familiar, el contexto comunitario y ciertas características de los progenitores que operan como cimientos invisibles sobre los que se construye todo lo demás. La reflexión final trasciende lo estadístico para cuestionar nuestra concepción misma de lo que significa ser buenos padres. En una sociedad obsesionada con la optimización parental, el texto nos confronta con una verdad incómoda. Quizás lo más importante no sea lo que hacemos activamente como padres, sino lo que somos y el mundo que hemos podido construir alrededor de nuestros hijos. La parentalidad perfecta, sugiere el capítulo, podría ser menos cuestión de aplicar técnicas correctas que de entender profundamente los contextos reales en que crecen los niños. Capítulo 6. El cuidado perfecto de los hijos. El peso invisible de las etiquetas, cuando los nombres dejan de ser simples palabras. Este capítulo profundiza en el intrigante mundo de la nominación humana, explorando cómo algo aparentemente tan arbitrario como el nombre que recibimos al nacer puede convertirse en un mapa que anticipa trayectorias de vida. La pregunta central trasciende lo anecdótico para convertirse en una lente poderosa que revela patrones sociales ocultos, prejuicios arraigados y mecanismos sutiles de exclusión. La narrativa desentraña meticulosamente cómo los nombres propios han dejado de ser meros identificadores para transformarse en marcadores sociales cargados de significado. A través de un análisis minucioso de registros históricos y bases de datos contemporáneas, el texto muestra cómo ciertas elecciones onomásticas reflejan y en algunos casos refuerzan divisiones de clase, raza y estatus económico. Lo fascinante emerge cuando el análisis va más allá de las correlaciones superficiales. No se trata simplemente de que ciertos nombres sean más comunes en determinados grupos, sino de cómo estas etiquetas lingüísticas interactúan con percepciones sociales preexistentes, creando profecías autocumplidas. El relato expone el círculo vicioso donde nombres asociados a minorías desfavorecidas generan prejuicios inconscientes que luego limitan oportunidades, reforzando así las mismas condiciones de desigualdad que originaron esas elecciones onomásticas. El capítulo alcanza su mayor profundidad al explorar la paradoja esencial. Mientras muchos padres ven en nombres distintivos una forma de empoderamiento cultural, el mercado laboral y las instituciones educativas suelen leer estos mismos nombres como señales de riesgo o marginalidad. Esta tensión entre identidad cultural y movilidad social se convierte en el verdadero corazón del análisis, mostrando los dilemas irreductibles que enfrentan las comunidades en su búsqueda por preservar su herencia mientras navegan un sistema con reglas implícitas. La reflexión final trasciende el caso específico para cuestionar cómo todas las sociedades construyen sistemas de señales sutiles que perpetúan jerarquías existentes. Los nombres, sugiere el texto, son solo la punta del iceberg de un mecanismo mucho más amplio donde las apariencias, los acentos y los códigos culturales operan como guardianes invisibles del sistema actual. Epílogo. 2 caminos a Harvard. Este epílogo funciona como un espejo cóncavo que distorsiona y amplía las reflexiones previas del libro, mostrando cómo trayectorias aparentemente similares pueden esconder universos radicalmente distintos. La imagen de Harvard no es casual, pero lo revelador no está en el destino, sino en los caminos que llevan hasta él. La narración teje con maestría dos historias paralelas que convergen en el mismo punto geográfico, pero emergen de realidades sociales diametralmente opuestas. Por un lado, el relato de superación individual que celebra la meritocracia, por otro, el peso abrumador de circunstancias estructurales que hacen posible dicha ascensión. El texto no se contenta con mostrar estas dos caras, sino que explora el espacio liminal donde lo personal y lo sistémico se entrelazan de formas complejas e incómodas. Lo más penetrante del análisis surge cuando desmonta la ilusión de igualdad de oportunidades sin caer en determinismos simplistas. Los datos revelan patrones sorprendentes, como ciertas ventajas acumuladas generaciones atrás siguen operando como viento a favor, mientras desventajas históricas funcionan como lastres casi invisibles, pero innegables. La paradoja central que analiza es como un sistema que se cierra sobre la excelencia individual,
está construido sobre bases profundamente colectivas y desiguales. El epílogo alcanza su máxima potencia cuando trasciende el caso específico para convertirse en metáfora de los mecanismos ocultos que gobiernan la movilidad social. Especialmente lúcida resulta la exploración de cómo las mismas instituciones que celebran la diversidad reproducen a menudo inconscientemente filtros culturales que favorecen a quienes ya están favorecidos. Al final, lo que perdura no son las historias particulares, sino la pregunta incómoda que plantean: ¿cuánto del éxito individual es realmente individual? ¿Dónde termina el mérito personal y comienzan los privilegios heredados? El texto no ofrece respuestas fáciles, pero sí un marco para pensar críticamente sobre los mitos fundacionales de nuestras sociedades meritocráticas. Este cierre perfecto para el libro resuena como síntesis de todo el proyecto Freakonomics. Detrás de cada logro aparentemente personal hay un universo de factores ocultos, correlaciones inesperadas y estructuras profundas que desafían las narrativas convencionales sobre el éxito y el fracaso. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, podés encontrar un apartado en mi Linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí podés ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.